Hoy en Tu Arco Geopolítica tenemos como invitado a Walter Molina. Él es politólogo, analista y es creador de contenido y se ha especializado ante todo en conocer desde adentro y desde afuera la realidad del venezolano de a pie. Vamos con él a hacer un análisis partiendo de los documentales que él ha hecho. Walter expone cómo la crisis, la corrupción, la represión y el control del régimen afectan la vida diaria del ciudadano del común. Su trabajo se centra en lo que no siempre se ve: el miedo, la incertidumbre, la frustración, pero también la resistencia silenciosa y la esperanza de millones de venezolanos. Hoy vamos a entender esa situación del venezolano de a pie, como les he dicho. Walter, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Comencemos, Walter, hablando sobre, más allá de las cifras y la política, ¿cómo describiría usted hoy el estado emocional y psicológico del venezolano del común? Mira, si me lo pides en una sola palabra, diría que resistencia, ¿no? El venezolano lo que está haciendo desde hace muchísimos años es resistir e intentar vivir a pesar de la realidad, ¿no? E intentar, dentro de lo anormal que es una situación tan terrible como la venezolana, bueno, tener cierta normalidad, ¿no? Así pueda parecer algo incoherente, pero eso es lo que ocurre, ¿no? El venezolano está entre la expectativa de poder lograr su libertad, que es la condición sine qua non para solucionar los problemas, y así lo entiende el venezolano casi en su totalidad, y el miedo, ¿no? Hoy yo recuerdo en algún momento tuve que dar alguna charla en alguna universidad y uno, como bien, me parece perfecto como iniciaste, porque dices más allá de las cifras, ¿no? Uno da números y dices cuántos millones se han ido del país, cuántas muertes han causado, lo das en números y es muy frío. Pero entonces también incluso el que estudia esto, el que lo intenta explicar, uno habla de los crímenes de lesa humanidad, de los presos políticos, pero de lo que a la gente que vive en democracia, yo recuerdo que les causó más ruido fue cuando yo decía, tú sales a las calles en Venezuela, eso sobre todo fue un momento todavía más complejo durante el año pasado, pero sigue ocurriendo. Sales a las calles en Venezuela y cualquier miembro de los cuerpos represivos del régimen de Maduro te revisan el teléfono, te lo quitan, y si tienen un mensaje que no les gustó, un mensaje en el que un meme sobre Maduro o algo por el estilo, te meten preso y te torturan y te sentencian a 30 años. Es decir, hay un miedo latente y por eso muchas veces se anclan en el hecho de decir, no, este venezolano no habla de política o ya no, el venezolano está muy atento, muy pendiente, pero en silencio porque se cuida. Entonces la palabra, voy de vuelta a la primera respuesta, es resistencia. Walter, uno mira dentro de las estadísticas, inclusive de aquí de YouTube, cuando hacemos nuestros programas, que es mucho venezolano el que nos ve, más en Venezuela que en la segunda parte es Estados Unidos. Pero dentro de Venezuela, ¿cómo hacen para comunicarse? ¿Cómo hacen para tener una información clara de lo que está ocurriendo desde afuera de Venezuela? Mira, bueno, como sabrás, en Venezuela no existe medios nacionales de verdad, ¿no? Todos están o acabados, cerrados, o en la absoluta censura, o en la autocensura, ¿no? Para preservar algún espacio en el que se pueda trabajar el periodismo que no es militante, que no es propagandista, pero no hablas de política, ¿no? O la única política de la que se habla es la que determina el régimen chavista. Así que se informan básicamente por redes sociales. Independientemente de que algunas estén bloqueadas. En Venezuela, por ejemplo, está bloqueada la red social X, antiguo Twitter, entonces necesitas un VPN para poder ingresar, pero igual ingresan, ¿no? Yo que trabajo con esto, trabajo en un medio de comunicación, veo los números y bueno, lee la gente, o sea, a pesar de eso se mete a Twitter a leer, pero bueno, está por supuesto Instagram, TikTok y fundamentalmente, como mencionas, YouTube. Los venezolanos ven dentro de Venezuela la información que se genera afuera, ¿no? Creadores de contenido y periodistas como es tu caso, o cualquiera de nosotros, que informamos o que intentamos informar. De hecho, ese es un nexo importantísimo entre los venezolanos de adentro y los de afuera.
yo siempre he dicho que quienes tuvimos que irnos tenemos un deber de informar a los que están adentro, precisamente por el bloqueo informativo que hay, por la censura, por el miedo, por la represión, porque no hay medios de comunicación de señal abiertas reales dentro de Venezuela. Pero el venezolano aprendió a comunicarse así, y aprendió a informarse, y aprendió a compartir información por WhatsApp. El WhatsApp ha sido fundamental en Venezuela, fundamental en términos de información, pero también de organización. El WhatsApp fue fundamental para el año pasado, para lograr lo que se logró el 28 de julio, para lograr explicarle a la gente quién era Edmundo González Urrutia, que 3 meses antes de las elecciones no era alguien conocido, ¿no? Para organizarse para cuando María Corina iba a un lugar, entonces lo hacían por WhatsApp, porque no hay medios de comunicación, porque no había una radio que te anunciara en un pueblo. Así que esa es la forma que el venezolano en resistencia ha encontrado repito, para informarse incluso en silencio, ¿no? Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que me dicen, yo los leo, yo los escucho, pero bueno, no le puedo dar retweet, no lo puedo compartir porque, bueno, no sé qué me van a hacer. Yo estoy aquí en Venezuela, pero yo estoy constantemente escuchando y tratando de informarme. Como tú dices, es una viralidad silenciosa la que se vive dentro de Venezuela. Y tú eres documentalista, generas contenido. Y hay historias que siempre a uno como periodista, como comunicador le impacta. De esas historias que has podido documentar, ¿cuál te ha impactado mucho dentro de todo este proceso? Mira, es difícil elegir, pero para nombrar una muy específica, es una señora de un barrio de Caracas, un barrio popular de Caracas, que para el año pasado, bueno, toda su familia emigró, toda, ella fue la única que se quedó allá en Venezuela. Emigraron sus 3 hijos, con sus nietos, por supuesto, sus sobrinos. Ella fue la única que quedó. Y fue la que organizó. Ella nunca había hecho política, nunca estuvo en nada de eso, ¿no? Y fue la que organizó en su barrio, en su calle, en su zona, todo lo referente al 28 de julio. Fue la que se organizó para las comidas para llevar a los testigos electorales. Pero la forma en la que hablaba me llegó mucho al corazón, porque además uno puede identificar ahí algún familiar suyo que está en Venezuela y que puede sentir algo parecido, y decía yo lo que quiero es que regresen mis hijos, y así llorando, yo hago todo esto para que regresen mis hijos, yo quiero que esto se acabe, yo no quiero despedir a más nadie, quiero volver a abrazarlos. Y a veces uno, sobre todo yo leo algunos análisis internacionales que obvian la situación justa de Venezuela, así que me parece magnífico que esto sea lo que tú me preguntes, porque es que es fría todo y entonces se habla de Trump, pero ¿qué es lo que quiere el venezolano? El venezolano quiere ser libre porque es la única solución para los males, es la única solución para que la gente deje de emigrar, es la única solución para que no haya hambre. Eso y sobre todo también otras historias en las que, esto lo hago incluso desde que estudiaba en la universidad hace un montón de años, los presos políticos, los familiares de los presos políticos creo que son la cara más viva de cómo los venezolanos nos enfrentamos a esta barbarie. Están ahí, ayer hicieron una actividad, hoy me llegó convocatoria porque van a hacer actividades en todo el mundo, pero también allá en Venezuela con todo lo que eso significa, ¿no? Así que las historias de los familiares de los presos políticos es una cuestión impresionante. La hermana de una de ellas, Mirlendris Benítez, Mirlendris la secuestraron en 2018 y no tiene nada que ver con política, la secuestraron porque les dio la gana. Ella estaba embarazada y de las torturas le hicieron abortar, y después la han seguido torturando durante todos estos años y ella no puede caminar. Entonces su hermana, que no vive en Caracas, tiene que todas las semanas ver cómo viajar a Caracas para ayudarle. Entonces, entre otros familiares de presos políticos se apoyan para que ella pueda. Es una cuestión impresionante que bueno, creo que son de las historias que a mí me parecen más increíbles en el sentido estricto de la palabra. Es increíble, ¿no? En todo sentido. Yo recuerdo el 28 de julio, inclusive días antes, cómo los venezolanos salían a las calles con esa intención de votar, cómo madrugaron a votar, luego cómo salieron a exigir que ese conteo sea el justo y no lo que ocurrió, inclusive a caminar y a marchar, pero eso se fue debilitando poco a poco. Y ahora uno siente esa sensación que ya no depende del venezolano de adentro, ese cambio de gobierno, sino de lo que haga un externo, de lo que puede hacer Estados Unidos con todo este tema que quiere hacer para llevarse a toda la gente del Cartel de los Soles. ¿Esa es la misma percepción que se siente adentro?
Mira, sí, no. O sea, yo sí quiero ser claro acá. Los venezolanos hemos hecho todo, todo. Hemos hecho todo. Hemos votado, hemos no votado, es decir, hemos dejado solas las urnas cuando sabemos que eso no era una elección real. Hemos protestado. En Venezuela se ha protestado en 25 años en más de 150.000 oportunidades. 150.000 protestas en 25 años. Durante los últimos años se ha protestado, aun cuando ya el chavismo en su etapa más pura ha mostrado ser una tiranía criminal, asesina, que tortura, que desaparece, que hace de todo, ¿no? Y se sigue protestando. Hemos organizado, hemos denunciado, hemos llevado las denuncias a la CPI, a la CIDH, a cualquier lugar del mundo. Hemos hecho debates, hemos tratado de explicar. Y el 28 de julio nos organizamos en una elección que no fue real, o sea, una elección que no fue democrática. Nos organizamos, lo organizamos el movimiento social, no político, el movimiento social más grande de la historia de Venezuela, con un liderazgo claro, que es el de María Corina Machado, y logramos vencer, a pesar, reitero, de no ser una elección democrática. Y no solo lo que logramos vencer, sino que demostramos el 85.5% de las actas, las puede ver el mundo en cualquier lugar, están ahí. Ganamos por más de 40 puntos. Es decir, los venezolanos hemos hecho todo, pero durante muchos años explicamos, y esto lo digo, lo he sufrido, ¿no? Yo emigré de Venezuela hace 7 años. Y he tenido que tratar de explicar qué es el chavismo, a decirle a la gente, no, esto ni siquiera es una dictadura convencional, no es un tema de vencerlos en una elección y obligarlos a irse como ocurrió en Chile con Pinochet, porque esto va más allá. Esto es una tiranía pura que combina crimen transnacional, que combina narcotráfico, que combina terrorismo. Es muy difícil enfrentar algo así solo siendo una población desarmada, decidida a ser libre, pero desarmada. Entonces sí necesitamos apoyo externo. Esto está claro, esto no es que nos resuelvan el problema, porque reitero, todo lo hemos hecho nosotros. De hecho, Nicolás Maduro hoy es ilegítimo porque ganamos esa elección del 28 de julio. Ese es el marco central de todo esto. Y después ellos no quisieron negociar. Después ellos profundizaron un terrorismo de Estado, dicho así por la CIDH, y siguieron haciendo sus crímenes transnacionales. Entonces, sí necesitamos un apoyo externo, necesitamos una presión externa, y la de Estados Unidos es fundamental, porque además la forma en la que ellos lo están haciendo es correcta. No es Estados Unidos el que está decidiendo un cambio de régimen en Venezuela, eso ya lo decidimos nosotros. Estados Unidos está buscando desmantelar a un cártel que tiene secuestrado un país. Y los venezolanos apoyamos eso, lo apoyamos, reitero, no es un tutelaje, no es que nos resuelvan el problema, no estamos esperando de brazos cruzados, no. Estamos esperando a que el mundo libre por fin entienda que el chavismo es una estructura criminal que tiene que ser enfrentada con dureza, tal cual los venezolanos le hemos enfrentado adentro. Pero repito, no somos una población armada, no podemos enfrentarlos de esa manera, y menos mal, porque esa es la garantía de que una vez caiga el chavismo, Venezuela va a poder caminar una transición ordenada. Hoy tú has sido como muy claro con todo este tema de todo lo interno que tiene Venezuela. Después del 28 de julio, uno siente también que el régimen trató de buscar más organizaciones delictivas para ampararse, para cuidarse, para crear el terror. ¿Eso sí está pasando? ¿Sí lo siente? Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Mira, en Venezuela opera hoy la FARC, o las disidencias de la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, cárteles mexicanos, cárteles brasileños, además de la organización misma del Cártel de los Soles, que es una organización horizontal, no es una organización vertical como un cártel común, pero que tiene incidencias con los mismos militares, es decir, con los que están armados en Venezuela, u otros grupos narcoterroristas creados a la sombra y a la luz también, y con el apoyo del propio chavismo, como es el Tren de Aragua. Es decir, todos esos grupos confluyen en lo que es el chavismo. Por eso hablamos de un narcoestado, de un estado terrorista, ¿no? Y ellos se han apalancado sobre eso para golpear a la población, para someterla, para reprimirla, para matarla, para torturarla. Tú decías hace un momento, bueno, que vimos unas grandes protestas y unas grandes manifestaciones el año pasado que se han ido apagando de alguna manera. Pero es que el venezolano entendió que ya no estamos en los tiempos en los que debemos marchar por marchar. Yo creo, esto es un análisis personal, ¿no? Yo creo que el venezolano está esperando un momento, sí, para salir.
pero no es salir por salir, porque estás ante unos tipos que te matan. O sea, no es, sales a la calle y te matan, o te secuestran y te torturan y te matan también en la cárcel. Desde el año pasado hasta acá han sido asesinados lentamente por lo menos 10 presos políticos. Esa es la realidad de Venezuela. Entonces sí, se ha anclado en grupos, no solo en los grupos de tareas oficiales, por decirlo así, ¿no? La DGCIN, el SEBIN, o las propias militares, sino también por grupos parapoliciales, ¿no? Como varios de los que te he mencionado, no solo en Caracas, sino en zonas periféricas de las que nunca se suele hablar. A veces en algunos medios internacionales lo obvian, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, que es el ecocidio más grande de toda la región. Allí operan, por ejemplo, grupos, cárteles mexicanos, cárteles brasileños o el ELN, en donde están asesinando a pueblos originarios para poder extraer oro de forma ilegal. Entonces, todo eso está ocurriendo en Venezuela y repito, ese es el por qué necesitamos una ayuda externa para poder vencer al chavismo. Por lo que hemos notado con el gobierno de Estados Unidos, que está adelantando una operación desde el Caribe hacia Venezuela, se está concentrando mucho en ingreso terrestre, pero parte en Caracas. El ciudadano tiene un silencio con temor. No se habla mucho, pero quienes tú que manejas contenidos y fuentes, ¿qué se dice? ¿Qué movimientos hay? ¿Qué cosas extrañas ven en Caracas? Movimientos de la CIA, movimientos de otros países apoyando a Venezuela. ¿Qué es lo que dice la gente dentro de WhatsApp? Mira, lo que sí hemos notado es que hay una mayor movilización de parte de los grupos de tarea del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? O sea, hay una mayor militarización, si se quiere, de varias zonas de Venezuela. No diría algo generalizado, pero sí en varias zonas de Venezuela. Hoy mismo pues, se pudo ver varias fotos de una militarización importante en Caracas. Yo creo que grupos, bueno, varios de los que tú mencionaste, por supuesto que no con información verídica que uno pueda tener, pero varios de esos grupos extranjeros ya deben estar operando en Venezuela. Además, porque cuando lo anunció Trump hace un par de meses aproximadamente, esta es la forma en la que ellos actúan, ¿no? Tú anuncias que la CIA va a hacer algo, es cuando ya lo está haciendo, ¿no? Esto es una práctica obvia de los Estados Unidos. También recordarás que hace, si no estoy mal, unos 4 o 5 meses aproximadamente, 5 colaboradores de María Corina Machado, que estaban básicamente secuestrados en la Embajada Argentina en Caracas, pudieron escapar. Y hay mucha información al respecto de que también pudieron escapar porque muchos de estos grupos que ya actúan, imagínate, estoy hablando hace 5 meses, bueno, colaboraron con ese rescate, con esa extracción. Y yo creo que el chavismo lo sabe. El chavismo sabe perfectamente que ya hay grupos operando ahí, además de todo el despliegue enorme del Mar Caribe, que es bastante elocuente, ¿no? Incluyendo el portaaviones más grande del mundo. Por eso ellos, tú los ves, y cambiaron muchos sus lugares digamos, de ruedas de prensa o de donde hacen los videos y están en búnkeres, ¿no? O no salen tanto a la luz pública. O dicen que están, o entre ellos mismos, Maduro hace 2 días estaba advirtiendo que no lo traicionaran, ¿no? Porque saben que esto está ocurriendo. Por primera vez en 26 años, ese psicoterror que tiene el chavismo metiéndole a la población venezolana, bueno, lo están sintiendo ellos. Walter, para terminar, ¿cómo te imaginas el día después de la caída del Cartel de los Soles? Mira, yo creo que va a ser una celebración generalizada. De verdad lo creo así. Esto no es solo un deseo que, por supuesto, no, es deseo que ocurre y celebrar. Si es que puedo, ¿no? Siempre le digo a amigos que uno cree que va a celebrar de una, pero seguramente vamos a tener tantas cosas que hacer que no nos dará tiempo, sino hasta... Pero yo creo que va a ser una celebración generalizada. El venezolano tiene acá metido en la boca del estómago esa necesidad de libertad y saber que ya por fin ocurrió, ¿no? Eso desde el punto de vista, por supuesto, del venezolano como tal, del sentimiento, pero también yo sé que la reconstrucción del país tiene que comenzar desde ese momento, desde el minuto uno, y esto es algo que tanto María Corina Machado como el presidente electo Edmundo González Urrutia han dicho, ¿no? Y lo han mostrado además en planes como el Venezuela Tierra de Gracia, que hablan de las primeras 100 horas, de los primeros 100 días, de los primeros meses.
Así que yo me imagino eso, un pueblo, la algarabía, un pueblo celebrando, un pueblo entendiendo que muchos van a poder abrazarse nuevamente, cosa que no ha pasado, ¿no? Muchos queremos, bien sea para volver a vivir o para volver a tocar el país, abrazar a muchos de los nuestros que tenemos años sin ver, ¿no? Algunos ya no podremos hacerlo. Eh, 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 yo creo que va a ser eso, va a ser una celebración y espero que el mundo libre, ¿no? Espero que quien crea en la democracia, quien crea en la libertad, quien crea en los derechos humanos, independientemente de su ideología, bueno, celebre con nosotros. Walter, tú haces parte de los venezolanos, de los millones de venezolanos que están por fuera, creen en ese reencuentro. Tú dices, de pronto no pueda encontrarme, pero sí sueñan con ese reencuentro en Venezuela de todos los que tuvieron que salir por todo lo que ha ocurrido en su país. Sí, sí, lo sueño todos los días, ¿no? Te decía, a algunos familiares ya uno no los va a poder ver, ¿no? En la distancia murieron y ese dolor siempre va a estar ahí, pero hay muchos que sí, familiares, amigos, tengo una sobrina que no he conocido, nació durante estos años y no la conozco, quisiera conocerla. Eso es lo que queremos, el reencuentro. Lo que queremos es simple. Yo siempre le digo a todo el mundo que a veces hacemos unos análisis, lo digo yo como politólogo, el politólogo suele hacer análisis demasiado profundo, pero las cosas a veces son muy simples. Lo que queremos es vivir en libertad con todo lo que eso implica, ¿no? Con todas las responsabilidades que implica también la libertad. Queremos democracia, queremos poder abrazarnos a los nuestros, queremos dejar de ser un país de diáspora, 9 millones estamos afuera, el 30% de la población. Queremos que no haya hambre, ¿no? Porque en Venezuela el 80% de la gente está bajo la línea de la pobreza. Queremos que haya servicios públicos, porque el chavismo acabó con los servicios públicos. Queremos que haya seguridad. Queremos cosas básicas, ¿no? Y además sabemos que nosotros tenemos que reconstruir todo eso. Pero fundamental empieza desde ahí, ¿no? La libertad y el reencuentro. Muchas gracias, Walter Molina, por tu espacio, por dejarnos entender qué es lo que está pasando dentro de Venezuela. A ustedes, todos nuestros suscriptores, también agradecemos todos los comentarios que recibimos cada vez que abordamos estos temas sobre lo que está ocurriendo en el Caribe. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, inclusive en las otras plataformas que están tomando nuestro contenido, lo pueden hacer con toda tranquilidad, está abierto para que lo hagan, eso sí, guardando el respeto del contenido y no modificándolo, porque lo que necesitamos es que se sepa qué está pasando en Venezuela. Hasta la próxima, Walter. Gracias por la invitación. Hasta la próxima ustedes. Gracias por seguirnos. Ok, gracias, Sebastián.